Bueno, muy buenas tardes con toda la audiencia del Destornillador. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva semana. Sí, que tenemos, sí, ya la última semana. Es hoy, a ver, no, mañana es el último día de febrero. Sí, es increíble cómo pasa el tiempo y cómo ya estamos, sí, ya iniciando el mes de marzo. Sí, cuando parece que antes de ayer nomás estábamos ya iniciando el mes de enero, sí, dándonos el abrazo del año 2023. Es increíble. Yo ahora entiendo, realmente ahora entiendo lo que de joven yo solía ver en los camiones, sí, que solía decir este dicho, que era: Dios perdona, el tiempo no. Y claro, uno cuando es joven, uno se cree inmortal y piensa que no va a pasarse el tiempo, y eso no es así. Pero claro, eso nos da la madurez. Pero bueno, el país sigue convulsionado, siguen con estas broncas entre el legislativo, el ejecutivo, entre la corte, ¿sí? Todos los poderes del Estado siguen en conflicto, ¿sí? Hay un presidente de la República que llama al diálogo, pero al otro día insulta, y luego quieren que se entre a dialogar. Hay los sectores sociales, en especial la CONAIE, que dicen: señores, nosotros no vamos a ir a ningún diálogo, si queremos pedirle que renuncie. Parte del legislativo también dice lo mismo. Creo que por ahí el presidente, en su desesperación, también comete errores graves, como, bueno, vamos a asumir que es cierto que se fracturó el peroné, ¿no? Sí, pero tiene que dar la receta mágica el médico, la clínica y todo lo que ocuparon para que su fractura esté sellada muy bien. Sí, no sé qué tecnología utilizaron, pero ya se le ve al presidente perfecto. Sí, sí, eso es lo que tenemos, es lo que hay, como suelo decir. Pero hay que invocar a que justamente veía un debate entre algunos periodistas y a nivel nacional que tienen una voz muy potente, y creo que el mensaje era que todavía hay esperanza, y que la esperanza está en el diálogo. Es que habría que pedirles a todos los actores sociales que eso hagamos, actores sociales y políticos, que vayamos al diálogo por el bien del país. Hoy celebramos el 27 de febrero, sí, aquella época, aquella famosa, celebramos la batalla de Tarqui, ¿no? Sí, en antaño, yo cuando fui estudiante, el 27 de febrero era cuando celebrábamos el juramento a la bandera. Sí, después ya se nos cambió la fecha, pero es así como la recordamos, que es el Día del Ejército Ecuatoriano. Es que saludarles a todas aquellas personas que nos defienden. Sí, un saludo cordial a todos. Y bueno, ya está aquí con nosotros nuestro invitado, nuestro primer invitado de la tarde, quien es el ingeniero Diego Molina, quien es el director de gestión de riesgo del Consejo Provincial, a quien le hemos invitado para poder hablar sobre este tema que nos tiene que llamar a la reflexión a todos los cotopaxenses, y en especial el volcán Cotopaxi, y cómo se está manejando esta situación. Es que de eso vamos a conversar con Diego. Es que, Diego, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, estimado Roberto. Como siempre, agradecerte los espacios a través de la señal. Un grato saludo a todos quienes nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales. Así es. No, más bien, insisto, gracias a ti, Diego, por aceptar. Y digo, ¿cómo está la situación del Cotopaxi? Nosotros ya habíamos conversado una vez anterior y decíamos, claro, el volcán Cotopaxi está ahí, el volcán Cotopaxi nunca se ha ido, está en su proceso natural. Sí, yo a veces suelo hacer esta comparación. Yo creo que hay veces que hay gente que cree que se aprende como el interruptor, no le prendes y después le apagas. Sí, y no es cierto. Si el volcán está ahí, si el volcán está en su proceso normal y natural, pero lo que tenemos que hacer es nosotros prepararnos como sociedad y no entrar en una especie de alarma, ¿no? Sí. Finalmente, yo hoy día justo en la tarde, hace unos minutos, con un grupo de amigos conversábamos Tungurahua, ¿no? Con el volcán Tungurahua y Baños. Sí. Baños literal está abajo del volcán. Sin embargo, pasó 16, 17 años, sí, en un proceso eruptivo, y al contrario, eso hizo que Baños se potencialice totalmente en la cuestión turística, y ahora Baños vive 98% de su población del turismo, y hay inversión en todo tipo. Me contaban recién, igual un familiar se había ido este domingo y me dice: oye, es impresionante el montón de cosas que hay en Baños, que él calculaba que que necesitaríamos 4 días para poder visitar todo lo nuevo que tiene Baños ahora. Así es que
en esta lógica, ¿cómo está el volcán? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están esas conversaciones para prever los posibles escenarios que pueda existir frente a una eventual erupción? Bueno, agradecerte y sobre todo felicitarte de lo que acabas de hacer, justamente esta comparación, digamos así, dentro de lo que fue el proceso del Tungurahua con el Cotopaxi, y que sería un motivo de análisis bastante profundo, y yo creo que eso debería motivar a quienes están privilegiando el factor económico sobre la preparación, quienes desde el primer momento dijeron que había que manejar con pinzas del tema del incremento en la actividad eruptiva del volcán Cotopaxi, ya que justamente la economía iba a ser uno de los factores que más se vean afectados. Y tú acabas de ponernos sobre el tapete un ejemplo donde no es cuestión de minimizar el riesgo que yo tengo, sino de cómo yo debo llevarle al riesgo conmigo, y no es que esté consciente de que el volcán está ahí y ya, claro, sino cómo nos preparamos para esto. El volcán, como ustedes han visto, está en un proceso eruptivo. Hemos tenido el día de hoy cerca de 4 emisiones, las 2 últimas han sobrepasado los 1500 metros. Se le ve ahora un poco más visible por cuanto también las condiciones climáticas nos lo permiten observar. Hay gente también que no sabemos nosotros qué es lo que busca, qué es lo que pretende al mandar imágenes, que a veces buscan es asustar, no sé si el objetivo de ellos es imágenes y audios. Y audios Vi que ellos han mandado uno y ya estaba escuchando a alguna gente preocupadísima el audio, sí, y que ya erupcionen y que evacúen. Exactamente, entonces esas cosas es lo que no logramos comprender, cómo el propio ser humano, o sea, lo que dijo filósofo, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Claro. Pero ¿qué buscamos con esto? Posicionar algo, desestabilizar algo, porque recordemos que todo lo que pasa en nuestra ciudad de una u otra manera afecta a todos sus habitantes. El volcán está en su proceso, estamos buscando como instituciones, ustedes han visto, se han hecho varios esfuerzos, estamos ya trabajando también ya de manera mancomunada, no solamente es la Tacunga, vemos ahora cómo nos estamos, ustedes han sido testigos de estos esfuerzos ya con Pichincha, con Quito, estar con Mejía el día viernes, haber tenido la reunión ya, empezar a definir cosas primeramente tan básicas, ¿no? Que a veces dirían, bueno, es que tenemos que hacer otras cosas más grandes, pero si en lo básico no nos ponemos de acuerdo, difícilmente vamos a avanzar. Y algo como el tema de la terminología. Para uno, la señalética, el dibujo puede decir, estoy yéndome a una casa, estoy yéndome a tal sitio, entonces definir bien la metodología. Pese a que hay una normativa legal, las normas ISO, como tú sabes también que tenemos nosotros las normas de seguridad ocupacional, que ya te dice la señalética, sus condiciones, características y demás, pero cada quien parece que cuando lo imprime le pone su toque. Le pone su toque, su toquecito, entonces. Su tono le pone. Su tono ahí, entonces eso hay que definirlo bien, porque como se reflexionaba, puede que se cambie de alerta tal vez cuando uno esté en Quito, entonces, ¿qué hago en Quito? ¿Por dónde tengo vías? ¿Cómo regreso a mi ciudad si tal vez se nos empieza a congestionar un poco la E35? Recordemos que un accidente nada más en 10 minutos tiene colapsado totalmente esa vía. Claro. Entonces imagínense ustedes con estos procesos. Entonces estamos en esas primeras iniciativas, que es de poder todos hablar el mismo idioma en todo el callejón que se vería afectado. ¿Cómo vamos a garantizar nosotros la otra cosa que es la comunicación? Podemos tener sistemas de respuesta muy buenos, personal capacitado. Hoy mismo fuimos testigos de una práctica del equipo Arcón para rescates, pero el éxito de todo esto que puede operar nuestro personal es la comunicación. Entonces ver también el esfuerzo y el desprendimiento un poco de Quito, en este caso con el cuerpo de bomberos, de repotenciar la repetidora que tiene el cuerpo de bomberos de aquí, al poner un enlace con ellos y al comprender las lógicas también de justamente cómo el evento puede afectar mi sistema de comunicación, entonces cambiar de rango, digamos así, de frecuencias en el sistema de comunicación que garantice por lo menos la comunicación para poder atender de manera efectiva a nuestras comunidades. Entonces vemos, yo creo que es un ejemplo que a través de ustedes la gente puede palpar que hay preocupación a nivel de instituciones, a nivel de las autoridades, pero que el ritmo, digamos, nos marca el ciudadano. Yeah. Y ves que pues, nosotros entre el proceso interinstitucional estamos avanzando, yo considero a un buen ritmo, pero no así con la preparación comunitaria. Dependemos de la voluntad, dependemos de que quieran estar en el barrio, de que quieran trabajar, que nos puedan brindar una hora. Y en esa hora poder conversar, porque no es que vamos con una clase magistral de vulcanología ni de física, porque ahora también hay que ser físico, hay que ser químico, hay que ser geólogo,
para tratar de un poco solventar todas las inquietudes que tiene la población, cuando lo que queremos es, señores, un plan familiar, sepa dónde va a estar su hijo, dónde va a estar usted en su trabajo, cómo se van a reunir y hacia dónde tenemos que manejarnos. Cosas tan simples, pero que se ven tan complejas por la, no sé si es una idiosincrasia nuestra, de que queremos que todo sea fácil y que nada nos cueste ningún esfuerzo. Y ahí es donde quisiera, si me permites, Roberto, rescatar tu análisis de introducción. Baños 1999 fueron forzados a una evacuación. Fueron sacados a la fuerza de sus casas, de sus viviendas, porque no se conocía realmente nosotros del peligro volcánico. No había un conocimiento claro como el que hoy tenemos, que podemos diferenciarnos por alertas, pero si la gente no conoce, no sirve de nada todo este esfuerzo. A los 3 meses de haber ellos salido de su tierra, haber estado en varios sitios, la Tacunga también, yo creo que parte del repunte turístico que tiene la Tacunga fue gracias a que vinieron migrantes de Baños y nos enseñaron cómo hay que promocionar la tierra de uno. Y después de 3 meses regresaron ellos lo celebran cada año, el día del retorno. Pero para poder entrar ellos a su tierra y pactar con la ciudadanía, con las autoridades, el poder llegar otra vez a mi casa, fue justamente el tener planes. El tener un plan familiar, el compromiso de ellos, de cada barrio, de cada institución, de cada empresa hotelera, de la gente de los mercados, de que vamos a tener planes. Y ellos no esperaron que venga el alcalde, que venga ninguna autoridad, sino ellos mismos. A ver, ¿cómo nos capacitamos? Venga gente, universidades, trabajemos. Los vigías del Tungurahua se transformaron en esos líderes del momento en que podían ellos alertar lo que estaba pasando con el volcán para tomar las acciones. Entonces, vean cómo, como tú decías, ha repuntado Baños no puede quejarse de una debacle económica. No. ¿Por qué? Porque aprendió que si estoy preparado, pues se recordarán cuando íbamos a Baños ya nos entregaban ahí donde también nos entregan los souvenirs, el heladito para que entre y visite, un mapa, una guía turística de Baños y perfectamente establecidos las rutas de evacuación y a dónde tiene que llegar. Entonces, pero eso sale por el compromiso ciudadano, más que por la decisión política de alguien. Entonces eso es lo que nosotros quisiéramos un poco aprender acá en Cotopaxi, en la Tacunga, cómo logramos hacer que aprendamos eso de nuestros vecinos, porque no fue esto ajeno a los latacungueños. Claro, por supuesto, no estuvimos ahí. De hecho se convirtió, bueno, creo que también aunque puede sonar medio raro, pero sí es un privilegio tener la oportunidad de ver la erupción de un volcán. Sí es un privilegio. Y eso, por ejemplo, todo Tungurahua lo aprovechó. Se convirtió en un atractivo turístico para todos. Yo mismo me fui a ver ahí curiosamente. Exactamente. Sí, a ver qué pasaba, sí, con todas las normas de seguridad que se dieron ahí. Se indicaba hasta dónde uno podía llegar, cómo podía llegar, y ahí había la policía, el registro, y decía, de aquí no pasa. Exacto. Claro. Y no era cuestión de ir contra la autoridad, que me deje pasar más allá, sino claro, sí, aprovecho hasta donde me dejan a mí, como tú dices justamente, poder generar planes. Vean nosotros también Cotopaxi, por ejemplo, si tú haces un análisis de este último feriado y ves tú los reportes de los fines de semana que tenemos justamente del Parque Nacional Cotopaxi, vienen turistas ya de casi todo el mundo a ver un volcán en erupción, porque como tú dices, el Cotopaxi está en erupción para el resto del mundo, menos para los latacungueños. Qué curioso. Qué curioso. Entonces ves cómo viene entonces empezar a trabajar ahí, ya como yo decía en algún momento, digo, a ver, como tú dices, pues igual nosotros en algún momento íbamos a las antenas para ver desde la ruta vieja de Píllaro hacia Baños, y desde ahí podíamos ver justamente este espectáculo que era al menos en la noche cuando se podía observar ahí, y todo eso ahí con que ya te tenían ahí la silla, te tenían ahí una bebida, te tenían el canelazo, te tenían las las salchipapas incluso. Entonces era interesante ver todo esto, y acá nosotros pasamos quejándonos, pasamos exigiendo y no pasamos preparándonos. Ese es un problema, el tema de la preparación. Oye, ahora, ¿cómo abordar esta preparación, sí, en este momento? Sí? Oye, ya quisiera ¿no deberían las instituciones de la provincia hacer un mea culpa? Porque desde el 2015 hasta el 2016, supongamos hasta el 2017, digamos que se empezó con el tema de los simulacros, pero después nos volvimos a olvidar, sí, y no hicimos nada. Es decir, el 2015 se prendió ya una alerta y a partir de eso no hemos vuelto a ver temas de simulacros, temas de rutas de evacuación. Es decir, hemos perdido un tiempo valioso, ¿sí? Y nuevamente, sí,
empezamos desde cero, porque para mí es nuevamente empezar desde cero. Entonces ahí no hay un mea culpa de parte de las instituciones, de parte de gestión de riesgos de las instituciones, a nivel nacional, ¿sí? Del Consejo Provincial, del municipio, no haberse preparado en esto, no habernos preparado nosotros, porque es una preparación que tiene que ir continua. No es una cuestión, solo hagamos el simulacro hoy, sí, solo veamos la ruta de evacuación hoy, sí, posiblemente aquella mochila que todos estuvimos preparados en el 2015, que nos hicieron preparar, tallé el atún, ya no debe valer, ya las galletas ya no va a decir de cambiar, ¿no es esto? Claro, ya, los ratones se han de haber llevado. Entonces ahí digo, no hay un mea culpa que se deberían hacer desde las instituciones, y a partir de eso decir, señores, ahora sí, no vamos a dejar de prepararnos hasta cuando el volcán erupcione. Sí, y eso es lo que nosotros en cierto modo también hemos tratado de, como tú dices, empezar de cero, pero justamente analizando, a ver, ¿qué hicimos estos 7 años? ¿Dónde fue que perdimos la brújula nosotros como técnicos? Porque eso debemos comprender, la parte de gestión de riesgos somos parte técnica, no somos parte política. Pero lastimosamente, y no es por dar una excusa de lo que tú acabas de decir, porque estamos conscientes que fallamos nosotros también, pero somos la mayoría ente político. Tú recordarás, por ejemplo, en el tema de seguridad, cuando tenemos un amotinamiento en el centro de rehabilitación, ¡pac!, se prenden otra vez las alertas y empezamos a exigir dónde está la policía, qué hace la policía, claro, por qué está la policía. Yo veía ayer en el Facebook hay un reportaje justamente de que habían atrapado a un delincuente en esta parte de la Melchor de Benavides, que la población lo había capturado, pues después de que había tratado de robar, parece, a una persona mayor, y le habían maniatado y todo, le habían llamado al 911 y hasta ahora creo que no llega la policía para llevarlo, entonces habían tenido que dejarle ir porque, o sea, ¿qué más podíamos hacer? Entonces, nosotros somos como muy reactivos. Ese momento, todo, ese rato queremos todo. Tú recordarás, por ejemplo, hace 2 meses más o menos, el volcán tuvo otra vez un periodo como el que tuvo ahora, ¿no? De quietud, claro, unos 2-3 días después, otra vez un hongo de 2000 metros. Y ese rato me acuerdo a la oficina, a la zona prefecta, eran las llamadas que habían llegado, que por favor en la tarde queremos tenerles ahí capacitándonos en los barrios. ¿Cuánto duró eso? 3 días. Claro. Y otra vez bajamos. Bueno, repito, no es excusa, hay que buscar estrategias para poder mantener el tema de riesgos en la palestra, porque no hay otra forma. Somos una provincia, somos un país multiamenazas, pero lastimosamente dependemos de la voluntad de la población. Y bueno, nosotros un poquito estamos a salvo de eso, porque como nuestra incidencia en el territorio no es como la del municipio, nosotros podemos decir que en estos 7 años que hemos hecho, desde la visión que tuvo una autoridad en el tema, desde los compromisos que se hicieron en 2015, que recordarán ustedes, tener una vía alterna que garantice la productividad, los medios de vida de una población que se puede ver afectada, de forma directa como es Cotopaxi, y de forma indirecta entre Pichincha y Tungurahua, y ustedes pueden hacer un recorrido un poco mental, digamos, entrando desde el sur, digamos desde Yambo, y cogemos nosotros en sentido sur-norte hacia la izquierda y entramos por Antonio José Olguín, pasamos la vía Cusubamba, llegamos por la Merced, llegamos a Pujilí, de Pujilí cogemos, si queremos, el paso, la alterna, o si no, cogemos vía Poaló, llegas a Saquicilí, cogemos la vía antigua que teníamos de Saquicilí aglomerados. En la parte de Santa Ana coges otra vez a la izquierda hasta Lactario, de ahí tienes hasta Pastocalle tenemos San Luis, llegamos a La Libertad y llegamos a Chaupi. Y estamos en Pichincha y hemos esquivado, digamos, sorteado toda la zona de incidencia. El 98% de eso está pavimentado. Entonces ahí está un poco lo que en estos 7 años se ha hecho, o sea, es una visión política. Claro. No es mayor cosa ahí, mayor ciencia, sino ese compromiso con su ciudad, por su provincia que tuvo en ese momento Jorge Guamán, y que el trabajo que ahora que ha continuado Silvia Bravo con Mario Andino, al tener nuestra maquinaria rehabilitando vías, rehabilitando puntos de conexión, y si nos vamos del lado oriental igual, cogemos, vuelvo a repetir, de sur a norte, podemos coger, desde que ya cogemos el puente en lo que es la parte de la vía que se hizo para llegar a la ESPE. Y recordar semejante vía, porque son de 20 carriles de esa vía, que se va estrechando a medida que va entrando a Belisario Quevedo, tienes Belisario Quevedo, Culahuango, llegas
Por un lado podemos llegar por la laguna, o si no podemos llegar por Belermitas, salimos por la FAE, cogemos hacia San Martín, o podemos coger por Zumbalica, no es Zumbalica, Yuxiloma, y tenemos nosotros la vía hacia San Martín, por San Martín, perdón, hasta Alaques, hasta la quebrada del Alaques. O sea, del lado oriental tenemos todo eso, igual las vías, la mayoría está también pavimentada hasta Alaques, tenemos solo una parte que nos falta hasta Langualo, pero que está dando un mantenimiento muy fuerte. Estas vías nos ha permitido a nosotros en el ámbito de fomento productivo, por ejemplo, ya contemplar con el Ministerio de Agricultura que un centro de acopio sea Tunducama, nuestra quinta que tenemos en Belisario, para justamente abastecer del alimento para el ganado, del lado oriental, que sería el más complicado, porque recuerda que nuestras parroquias que son de mayor incidencia ganadera está justamente Mulalojo, Cehuango. Claro. Entonces tenemos todo esto, la serían las más afectadas. Exactamente, entonces cómo podemos llegar y cómo podemos evacuar. La otra del lado occidental también estamos buscando un centro que nos permite igual tener un centro de acopio y poder distribuir todo eso, y tú ves que podemos salir hasta Pichincha, y de Pichincha pueden pasar tranquilamente al Tungurahua. Entonces eso es un poco lo que, vuelvo y repito, igual aceptando que en ciertas cosas nosotros también nos olvidamos, porque se privilegiaron también otros eventos. Recordarán ustedes que en el caso del gobierno provincial nosotros tenemos que atender la etapa invernal. Además nos hemos dedicado al tema del subtrópico. En este tema ustedes pueden ver que siempre, como si nosotros en riesgos, no es cuestión de decir tengo planes, he hecho esto, he hecho lo otro. La prueba de lo que uno ha hecho es justamente cuando sucede un evento. Yo creo que un poco para todos los que hacen gestión de riesgos, y sobre todo para una población que ha sido siempre resiliente como la de Malqui, Yacuchaqui, la parte de Pucayacu, con semejantes desbordamientos que tuvimos, verán, ustedes saben que no hubo compromisos de vidas humanas. Y no es porque nosotros hayamos ido y hayamos mejorado las condiciones, sino porque la gente sabe lo que tiene que hacer, ellos tienen que hacer. Lo que nosotros hemos contribuido fue un poco con las vías, el comprender hacia dónde iban a estar y cómo nosotros podíamos llegar. Y eso se lo comprobó. Ustedes vieron, hubo el evento, pero enseguida ya estábamos llegando a los territorios, nuestra maquinaria ya estaba en territorio mismo y se pudo operar de manera efectiva. Nuestro problema era recuperar la E30, que era la cadena de, digamos, la ruta más fuerte, pero las locales, digamos, interparroquiales, las que están entre los recintos, fueron atendidas en la medida de garantizar ese bienestar de la población, porque el intercambio es entre ellos. Claro. Entonces se pudo hacer, entonces como que ahí nosotros un poco damos cuenta de la preparación, pero una preparación que ha sido, vuelvo y repito, porque hay un compromiso. Tú como técnico, y lo sabes, puedes tener muchas ideas, mucho conocimiento y mucha voluntad, pero si la parte política no te la permite, hasta ahí llegas. Claro. Entonces hemos tenido la suerte de poder tener estas autoridades, tanto la que estuvo como la que está actualmente, que permite que vayamos haciendo. Lastimosamente recojo las palabras que un día dijo el señor Jorge Guamán, que decía que él le apostaba a los riesgos pese a que sabe que eso no le va a dar votos. Porque en riesgos no es como cuando vas a inaugurar un puente. Claro. Ahí está la obra, cojo la cinta y él decía, se acordarán de mí, dice aquí 15 días. Pero con lo que estamos haciendo en riesgos se van a acordar siempre, porque sus hijos y ustedes se salvarán en algún momento con lo que hemos hecho. Claro. Entonces, esta es la diferencia. Yo creo que por qué tampoco hacemos mucho hincapié en ver riesgos, porque es algo que tú no ves. Claro, es un problema. Digo, ahora, en todas estas vías alternas que tú nos dices, ¿hay la señalización debida, sí, para yo saber que toda esta ruta que tú nos acabas de indicar, si hay la señalización, es decir, hay, no sé, a veces yo pienso que la mejor opción es demostrarle a la gente las cosas crudamente, ¿no? O sea, señores, aquí hay un volcán y en caso de que erupcione, váyase por acá. O sea, si hay esa señalización. Está hecho junto con los GAP parroquiales en determinados sitios, porque nosotros ya hemos hecho el recorrido. Ahorita hemos hecho justamente también por un proceso que está llevándose con Pichincha, que han estado ellos preocupados justamente por la interconectividad, por el sistema productivo, y nos dimos cuenta que lo que tú dices justamente, no hay señalización específica, pero eso ya la vamos a empezar a trabajar justamente con los otros actores. Tenemos señalización donde te dice por dónde vas y hacia dónde vas, en lo que es las parroquias que son de Salcedo, Usubamba, lo que es la parte de Pujilí, que te orienta perfectamente. Pero algo interesante que me daba cuenta cuando recorría por segunda vez la ruta, y lo hice yo en domingo, aprovechando salimos con la familia, y era que todo el mundo sabe esas rutas porque bajas por ahí.
Por ejemplo, en Antonio José Holguín, ¿quién no ha ido a probar esos pescados que te dan en Claro, esa esquinita sí, para sí, llegar sí. allá? Y los pichones, las codornices ahí. Entonces, yo veía la dinámica que es ahí. Después cuando tú sales por Poaló, entre lo que sería la E35 y Poaló, Ya. hay 4 sitios que venden comida típica y que está a full abarrotada. Claro. Entonces, ahí decíamos reflexión, o sea, la gente sí conoce, pero no relaciona la vía No relaciona, con exacto. el peligro, lo que tú dijiste justo. O sea, si pasa esto, usen esto, que siempre Claro. van a estar usando. Que siempre se usa, porque hasta para chupar se usa esas vías. No, cuando no le quieren encontrar, uno va por allá. Entonces te das cuenta que son exactamente, entonces nos falta eso y estamos haciendo una evaluación ahorita y nos toca trabajar ya como mesa. ¿En qué sentido? Porque de este análisis de estas rutas que nosotros tenemos, habrá una ruta que la tendremos, por ejemplo, para lo que sería el comercio, o sea, un transporte un poco más pesado. Pero ya el transporte, que yo creo que el más pesado, como son los trailers, todo eso tendrá que utilizar la vía de la costa. O sea, difícilmente esta vía, porque esta vía sería para un comercio como más de asistencia, más de emergencia. Para lo urgente. Exactamente. Entonces, y las otras vías que tenemos, porque tenemos paralelas también. O sea, si tú coges, puedes darte cuenta que puedes usar la E35, por ejemplo, desde el redondel de Pujilí, y por esa te conectas ya con la parte de Yambo y ya estás en Tungurahua. Exactamente. El lado norte, en cambio, tenemos la vía, justamente la de Saquicilía aglomerados, como la principal, la que es mejor mantenida está, pero tenemos las nuestras también que nos conectan un poco más hacia el occidente, que algunas están lastradas, todo eso, pero justamente eso nos está haciendo que tenemos algunas alternativas para la comunicación. Entonces, por ejemplo, digamos que estas vías de tercer orden, por darle un nombre, lo que nos va a permitir a nosotros es que tengamos interconectividad con las zonas de seguridad para una comunicación interna. Entonces estamos esperando que el servicio y la Secretaría de Riesgos junto con el municipio ya establezcan cuáles son estas zonas, estos albergues, para nosotros vuelta a darles el complemento, estas lógicas de movilidad. Exactamente. Y sin poner en riesgo esta movilidad interna, digamos, desde los albergues con la que estaría conectándose las 3 provincias. Ya, perfecto. Diego, ahora, hay una cuestión. O sea, el primer proceso es esto de capacitarnos y saber a dónde voy. Si esto es decir, cuál es mi zona de seguridad. Pero yo hay una cosa, ¿qué hacemos al día después? ¿Cómo se está trabajando? Es decir, vamos a suponer que hay una zona de seguridad y esta zona de seguridad está determinado para cuántas personas está apta esta zona de seguridad. Y digamos, si es que es para 1000, sí, al otro día de la erupción, estas 1000 personas, ¿cómo van a sobrevivir? Hay bodegas, sí, algo similar a lo que tú nos decías en Tunducamas y con el tema del ganado, sí, ¿cómo les vamos a proveer de agua, sí, a esa población, de comida, de servicios higiénicos? Es decir, se está pensando en eso y sobre todo lo más importante, se está poniendo presupuesto para eso, porque esto implica mucha inversión, sí, implica, no sé, tener baterías sanitarias ahí, qué sé yo, unas 50 baterías sanitarias que quizás nunca se vayan a usar, pero se necesita, sí, comprarlas y tener, porque el rato que pase la erupción, es que vamos a hacer los procesos de compra y venta ese rato, hay que tenerlas ya. ¿Cómo se está preparando para ese día después? Ya, incluso para el día, ese momento, es importante que, y aunque no lo crean, dependemos muchísimo de la información de la población. ¿Por qué? Ahorita nosotros, sé que habían hecho sobre más o menos unos 120 sitios los estudios, todavía desconocemos ya, o sea, no tenemos el informe definitivo que nos dicen, por ejemplo, unidad educativa, la Secretaría de Riesgos con el municipio. ¿Por qué? Porque justamente esto es el tema y llega algo que a mí odio realmente esa palabra, pero son las competencias y que es como a veces una camisa de fuerza que no te deja. Es una camisa de fuerza. Tremenda, porque a nivel provincial tienes como que cuidarte en lo que haces, porque si sales de tus competencias estás invadiéndole al otro. Entonces el otro con eso dicen, ya estás tú ahí, entonces yo ya no hago. Ya no. Y después también puede que es Contraloría. Exactamente. Usted no tiene por qué hacer esto. Exacto, entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros y hasta donde conocemos? Por ejemplo, Mesa 4 es la de asistencia humanitaria, están calificando los albergues. Nosotros hemos empezado, gracias a la disposición que ya nos dio la abogada Silvia Bravo Cajas, la prefecta, inmediatamente, como ustedes conocen, de la alerta amarilla, se
activó nuestro sistema, nuestra ordenanza de gestión de riesgos. Eso nos ha permitido a nosotros coordinar de manera efectiva a nivel parroquial, y con las parroquias estamos en los barrios. Entonces, con esto nosotros estamos ahora sí entendiendo cuántas personas van a ir. Y ahí en algún barrio nos salía un ejemplo, ¿no? Y nos decían, es como cuando hacemos una fiesta. A ver, cuando nosotros planificamos la fiesta, no es que tú primero dices, a ver, yo necesito 4 chanchos. Tú primero ves cuántos invitados tienes, y en función del invitado es lo que voy a hacer y cuántos necesito. Entonces, igual nosotros estamos a ver ahora, cuántos, por ejemplo, del barrio, ahorita estamos trabajando, por ejemplo, aquí en la zona urbana con el Carmen de la FAE. Ya, de los moradores que tenemos en el Carmen de la FAE, cerca de 200 personas, a ver, de ellos van a estar un 20% hogares acogientes. Ya. Y un 10% dicen, no, nosotros tenemos nuestras familias, nos vamos a ir a Ambato y nos vamos a ir aquí. Perfecto, entonces ahora ya te está quedando solamente un 60% de aquí. El 60% dicen nosotros, por el trabajo, por ejemplo, si en mi familia van a ir, por ejemplo, a La Coche, que es de donde de ellos, pero hay familia, hay personas de ahí que están trabajando en Lazo, que están trabajando más al sur de la ciudad, entonces nosotros de vuelta tenemos otro sitio de seguridad. Otro sitio de seguridad. Entonces, en un principio nosotros La Coche, entonces ya vamos definiendo cuánta gente va a llegar a La Coche, entonces ya sé para cuántos necesito armar. Pero ahorita sería como cuando ustedes recordarán, llegaban los insumos. Se puso colchones, todo eso se hizo como bodega 1 de abril, se hizo la unidad educativa Victoria Vascón Scooby, creo que también se puso un poco en el Vicente León, pero no sabemos realmente para cuánta gente. En parroquias también se puso, pero no sabíamos realmente a cuántos. Era una suerte de, ojalá le atinemos. Entonces, ahora lo que se busca es tener este conocimiento y poder atender de manera efectiva. La asistencia humanitaria no es un problema, ustedes han visto que, y no por lo que nosotros le estamos diciendo ni haciendo, sino que ya hemos visto ejemplos. 16 de abril, a nadie le faltó comida, asistencia humanitaria, recordarán, incluso se desperdiciaba. La solidaridad de la población es bastante fuerte. El último evento que tuvimos, la Gasca, la reunión de la Gasca, ustedes pudieron ver 20 puntos de asistencia, 20 puntos de comedores que se hacían, que había tanta comida que un poco salimos beneficiados acá porque se pudo traer hacia los damnificados, a los afectados que tuvimos nosotros por el desbordamiento de los ríos. Trópico. Exactamente, entonces tenemos las vías que nos van a permitir, por ejemplo en el caso de Cruz Roja, que tiene sus bodegas con el Programa Mundial de Alimentos en una zona de seguridad de Los Chillos, pueden entrar tranquilamente. No tenemos el aeropuerto, es obvio que no va a funcionar el nuestro, tal vez el de Quito también por la ciencia afectada, pero tenemos el de Ambato, el Chachuán, tenemos el de Riobamba y tenemos las vías. Entonces, si se nos termina acá, Panamá es otro sitio de abastecimiento que se tiene a nivel regional para la asistencia humanitaria, entonces va a llegar. El caso de agua, necesitamos y se están identificando justamente la mesa 1 de agua, con tanto la cantonal como la provincial, cuáles son estas fuentes de agua, en qué condiciones podrían verse afectadas por ceniza, y como ustedes saben se ponen las potabilizadoras de agua, que por ejemplo se pide el apoyo de Cruz Roja, del Programa Mundial de Alimentos, el PMA, y con ellos se trabaja. Ustedes habrán visto en las noticias que 50.000 mascarillas llegaron ya desde la Organización Mundial de la Salud, con Cruz Roja como actores estratégicos para poder atender a la población que ya empiece a sentir afectaciones por la caída de ceniza. Entonces, en esa parte nosotros confiamos que se va a poder atender a la población, tomando en cuenta también de que no es un evento de 2 o 3 días. Claro, por supuesto. Y eso hay que estar bien claros, o sea, y nos basamos en la historia, en las crónicas que tenemos, que nos dan cuenta de 8 días de absoluta oscuridad, que no se podía ver ni siquiera la mano frente a la cara de uno. Entonces, eso es importante. Ahí también el porqué, desde ustedes ven estos espacios que estamos buscando de coordinación. La señora prefecta Silvia Bravo ya lideró ella un primer encuentro con las prefecturas, tanto de Pichincha, de Tungurahua y del Napo, donde empezamos ya una pequeña hoja de ruta para poder establecer cuáles son las potencialidades que nosotros tenemos y cómo estas potencialidades tienen que ver con la dinámica de las otras provincias. Para ahí encontrar quién se podría ver afectado, quién puede apoyar y cómo nos vamos cubriendo todos, en función de la ansiedad de la población. Vemos nosotros con mucho interés esta iniciativa también del municipio de Quito, todo el esfuerzo que están haciendo, nos hemos unido, la señora prefecta ha estado en cada una de las reuniones, estamos motivando, ella dispuso también después de estas reuniones hasta el viernes que motivemos ya a nuestra estructura nacional, como es el CONGOPE, de que tengamos como una posición más fuerte para poder entender de mejor manera cuáles serían
estos vínculos de cooperación que necesitaríamos en los diferentes momentos. Entonces, igual como es una alerta, en esta alerta vamos a atender con tales, en esta otra alerta ya entra vuelta este otro grupo también, y de esa manera vamos trabajando. Pero todo esto lo podemos tener preparado, todo esto lo podemos tener diseñado, pero si la gente no colabora en salvar la vida y estar en estos sitios, no se acopla a ese, sin discutir eso. Podemos discutir, aceptemos el beneficio de la duda ahí, pero que participen, o sea, que se interesen. Participar, sí, pero a veces esto es como el fútbol. Si cuando ve el partido de fútbol uno se cree el técnico, ¿no? Dice, pero era que le saque, pero era que le ponga, pero para que, o sea, así son. Sí, o sea, a los técnicos hay que dejarles, o sea, los técnicos tienen que decirme qué tengo que hacer. O sea, las sugerencias están bienvenidas, ¿no? En territorio, a lo menos yo soy el que conozco mi territorio, ¿no? Yo de saber si es que hay una vía alterna y todo, es que hay un ojito, qué sé yo, un montón de cosas. Pero también es un problema con nosotros, si no nos dejamos apoyar de los expertos y a veces creemos saberlo todo. Sí, ese es un serio inconveniente que, por ejemplo, en la zona urbana es bastante fuerte. Súper fuerte. Y lo que hacen es que el resto asuma esta misma lógica, actitud, claro. Y se terminó el proceso, ahí claro. Terminó. Entonces, eso genera que también, o sea, nosotros como empleados públicos, como ustedes saben, al igual que todos, tenemos un horario, pero no ha sido problema para nosotros acoplarnos a los horarios de la población, estamos fuera de los horarios, se está haciendo un esfuerzo, pero para el caso de nosotros, junto con Cuerpo de Bomberos, junto con Cruz Roja, municipio de La Tacunga, que estamos trabajando, es interesante que haya ese compromiso interinstitucional, pero a veces recibimos eso, como tú dices, justamente ese golpe, pero que algunas veces sí llega a desmotivar porque estás haciendo un esfuerzo, muchas veces dejando ese espacio que puedes disfrutar con tu familia sanamente, pero que no, estás en el barrio, estás tratando no de enseñar, porque como tú dices, muchas veces uno sale aprendiendo, y se aprende de manera conjunta, porque como tú dices, no conocemos el territorio. Nos encantó a nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en Limache, que nos llevaron, no, venga y conozca. Vea, por aquí salíamos del 2015, pero ahora ¡pac!, nos han puesto estas puertas de esta hacienda. Entonces, inmediatamente la señora prefecta, una vez que conoció esto, ha pedido para hacer los informes del uso de vías, para ver en qué condiciones están y cómo podemos solventar eso. Acá en el agua de Bellavista, me acuerdo también que tenían justamente ellos bien definido su ruta de evacuaciones al lado de la gasolinera que tenemos en el puente de Alaques. Y dice, vean, vecino desconsiderado ha hecho la casa. Y no ha dejado ni siquiera un corredorcito, un zaguancito era de dejarnos ahí para que podamos salir, colamos y cogemos la loma del Calvario que ellos también conocen, y ya estuve en Alaques. Ahora digo, bueno, nos va a tocar ir un poquito más al sur y subimos ya por Crucillí, que ahora ya les hemos pavimentado, entonces van a subir más tranquilos. Digo, o sea, nos va a llevar un poquito de tiempo, pero en cambio la idea es salvar la vida. Entonces, y tomando en cuenta que nos moveremos en alerta naranja, entonces esa dinámica con el barrio es muy interesante, como tú puedes ver. Entonces se va conociendo, se va aprendiendo. Yo digo que ha sido un espacio de aprendizaje muy, muy grande con la comunidad. Digo, ahora hay algo. Ustedes, los servidores públicos, sí, que son los llamados a cuidarnos, a guiarnos, sí han estado coordinando, sí, incluso desde el tema psicológico, digo yo, porque claro, frente a este evento, frente a una eventualidad como esta, yo pensaría primero en mi familia. Sí, entonces sería un poco claro que, o sea, déjenme salvar a mi familia y de ahí yo vengo y ayudo a todos, ¿no? Pero primero, porque es una cuestión humana. Desde esa parte, desde esa psicología, sí se está trabajando en eso coordinadamente, policía, bomberos, ejército, es decir, estas instituciones que están para ayudarnos, para que, insisto, el momento que llegue este suceso, ustedes, por ejemplo, ¿qué harían? ¿Irían a ver a la familia primero? Si se quedarían, regresarían después, o sea, ¿se está trabajando también en eso? Se está trabajando, en eso consisten los planes que nosotros tenemos, cada una de las instituciones. Por ejemplo, ustedes vieron la semana anterior, hizo ya un ejercicio en la mesa 2 de salud, y es importante ver cómo vamos reaccionando, como tú dices, desde qué momento yo realmente puedo garantizar que va a haber atención, porque decir erosiona y está esto y estamos ahí, va a ser complejo. Mismo claro. Por la parte humana, como tú dices, de que tenemos familias y que obviamente nuestra primera prioridad va a ser protegerles a ellos, como el caso, por ejemplo, de la misma Brigada Patria, de la misma policía, que nos han dicho, a ver, Brigada Patria, en el momento de que tengamos una alerta naranja, nosotros tenemos que evacuar nuestras cosas y a nuestro personal. Tienen cerca de 3.000 personas viviendo ellos en su complejo habitacional, entonces
Eso es complejo, la mayoría, como son, tú sabes, son de otras provincias, todo eso, entonces es un proceso bastante interesante. Su misma unidad educativa que será trasladada hacia Chantilín, y una vez que estén en Chantilín, los padres de familia irán a retirarles a ellos. El mismo caso es de la policía, que tiene que hacer, por eso es un poco que nosotros no hablamos tanto del plan institucional, sino del plan familiar. En el caso de nosotros como gobierno provincial, igual nuestro personal en Alerta Naranja, ellos salen y hacen su plan familiar. Nosotros como gobierno provincial desde 2015 jamás hemos hecho un ejercicio donde salimos, por ejemplo, del edificio principal de la Quito Itarqui y nos vamos a los cevichochos de la ESPE y regresamos, porque eso es engañar, o sea, nadie va a hacer eso. Salimos nosotros en nuestro ejercicio, demoramos 5 horas en hacer nuestro ejercicio, porque todo el mundo sale a hacer su plan familiar. 3 de la tarde tienen ellos que reunirse, nos reunimos en el salón máximo y ahí junto con nuestras autoridades evaluamos de ellos y escuchamos de ellos, a ver qué problemas tuvo, dónde tuvo inconvenientes. Entonces nos van retroalimentando a nosotros y con esa retroalimentación, en cambio, nosotros participamos de eso a las mesas técnicas en las que participamos y tratamos un poco de ir mejorando. Porque ahí tienes el resultado de cómo se comportaron con educación, cómo se comportó con salud, dónde hubo problemas, por ejemplo, de movilidad, todas esas cosas. Interesante ver cómo, por ejemplo, en este ejercicio que se hicieron las unidades educativas, algunos compañeros participaron y nos supieron informar, o sea, los cuellos de botella, que era preferible salir a pie que estar circulando en los vehículos, que las zonas de inmediatamente las calles se congestionaron. Y digo, si normalmente se congestionan entre las 6:45 y las 7:15 todos los días, y que no tenemos ninguna emergencia, imaginémonos ahí, porque justamente no tenemos una cuestión, nosotros una cultura de prevención, no tenemos una educación, un comportamiento ahí. Entonces todo eso se nos va a agravar en estos momentos. Entonces tenemos de eso nosotros. Estamos avanzando en ejercicios también que se están haciendo, el Cuerpo de Bomberos, Policía, Fuerzas Armadas, ya hicieron también un ejercicio que fue auspiciado por el Ministerio de Defensa, ya que el mismo señor ministro vino, como ustedes conocen, y se trabajó. Entonces ahora lo que falta es que todo esto que estamos haciendo aquí en escritorio, tengamos también ejercicios demostrativos ya en cada institución y podamos aplicarlos. Y también se van dando cuenta en este caso, y es tremendamente beneficioso que esté el mismo señor ministro aquí, por ejemplo, porque no depende de la capacidad que tenga la brigada, sino de la capacidad que yo tenga, por ejemplo, de unidades como la de Ambato, como la de Riobamba, que puedan llegar y puedan ellos asumir ese rol hasta que la brigada pueda cumplir con sus procesos y puedan integrarse al proceso de seguridad. Entonces, eso es interesante, cómo se va avanzando. Y bueno, repito, es un proceso que todavía estamos sobre escenarios imaginarios. ¿Por qué? Porque sería muy interesante, por ejemplo, decir, a ver, viene acá la Brigada 5 de la Escuela de Formación de Ambato y usted se hace cargo de este albergue porque aquí van a estar 500 personas, pero ahorita no sabemos cuántas. Claro. Y de dónde vienen, y cómo van a llegar, porque se supone que ellos, si yo llego, por ejemplo, digamos que llego yo con mi esposa, o teníamos que toparnos ahí con mi esposa, y tengo que decirles, no llega, ya son el tiempo que he previsto, entonces, ¿por dónde va a venir? No sé por dónde va. Entonces, el plan familiar me dice a mí, a ver, si yo voy a llegar a la unidad educativa, hablemos Vicente León, que está en La Cocha, entonces yo voy a coger la Antonio Ante, cojo después, creo que es la Cayapas, y estoy entrando hacia la unidad educativa, entonces ya sabemos por dónde se está movilizando ahí. Y eso sí tiene que quedar escrito como en piedra en el plan familiar, porque sí, eso no se puede modificar, esa es la ruta que nosotros vamos a tener de donde yo estés, si de mi trabajo tengo que moverme o si de mi casa tengo que moverme. Entonces, esas cosas son las que se hacen con el plan familiar, y como tú puedes darte cuenta, ese plan familiar es lo que orienta la efectividad de nosotros como instituciones. Tenemos acá, y ustedes han sido afortunadamente como medios de comunicación testigos de la preparación, de todo lo que se hace, pero nos falta esto, y esto es lo fundamental, y depende de la voluntad de nuestra población. Claro, sí, ahí sí tiene que haber un llamado a todos nosotros, sí, como ciudadanos, hay que ser esa ciudadanía responsable que les hemos dicho, ¿no? Sí, como les pedíamos, seamos responsables en el tema de las elecciones, informándonos, que hagamos exactamente lo mismo, sí, informámonos, comprometámonos, molestemos, insistamos, y con el barrio, con el vecino, las autoridades, vengan, denos una charla, sí, repitan la charla, o sea, tratemos algo similar a lo que nos está diciendo, digo, de cómo se está coordinando, también hagamos nosotros en nuestros barrios, sí, con nuestros vecinos, hay que hacer eso. Resulta cansón, resulta que me voy a perder el capítulo 2 de la novela, sí, resulta, sí, o sea, eso es así, pero eso
va a hacer que nosotros prevengamos, ¿sí?, estas eventualidades y podamos salir con la menor cantidad de riesgos, ¿sí?, para poder sobrevivir. Eso es importante hacer, informarnos, ¿sí?, y actuar, dejar de ser esos ciudadanos pasivos que somos. Así es que hay que seguir trabajando en eso, digo, tiene que seguir habiendo el compromiso, lo que tú nos dices con las autoridades, el compromiso nuestro, hacer esto y así hacer caso, no nos toca más, sí, y seguir viviendo, sí, seguir viviendo con normalidad, pero teniendo las debidas precauciones, sí, porque el volcán está ahí, el volcán no se va a ir, el volcán va a seguir ahí. Nosotros somos los que no podemos quedarnos estancados en ningún aspecto de nuestra sociedad. Hay que hacer eso. Diego, gracias. Gracias y seguiremos conversando de este tema, porque creo que el mensaje hay que seguirlo diciendo, sí, a toda la ciudadanía y que mejor desde ustedes, sí, para que nosotros como medios lo que hacemos es un poco amplificar lo que ustedes nos dicen. Sí, no, Roberto, nosotros en cambio agradecidos por estos espacios, como tú dices, son justamente estos espacios los que nos permiten llegar a la comunidad de manera masiva, el que podamos despertar el interés. Y si logramos despertar el interés, esperamos también avanzar a una sensibilización. Sí, como tú lo dijiste, la seguridad está en nuestras manos. Nosotros siempre nos hemos escuchado un lema que nos decimos nosotros, que la seguridad ni se ofrece ni se exige, se construye. Claro. Muy bueno, sí, la seguridad se construye. Gracias, Diego. Con toda la audiencia del Destornillador, nos volvemos a ver en unos minutos con nuestra segunda entrevista. Como siempre les decimos a todos un abrazo y cuídense. Tu contribución aporta al desarrollo de nuestro cantón. Construimos el primer parque temático de La Tacunga, un espacio de recreación para los ciudadanos con más de 73 hectáreas de extensión. Sin duda, este será el nuevo lugar de esparcimiento en nuestro cantón. Si conduces por este sector, circula con precaución. Municipio de La Tacunga. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche.
Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Atención especializada en pacientes con problemas respiratorios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes, dolor de precordiales, dolor abdominal, gastroenteritis, heridas, fracturas, apendicitis, problemas de vesícula, pediatría, adultos mayores, colocación de sueros y curaciones de heridas. Atención oportuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos ubicados en la calle Gustavo Iturralde, 167 y Calixto Pino. O puedes comunicarte al 09 95 36 16 06 o al 09 87 85 00 49. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Vecina, le cuento que abrí un negocio y quiero sacar la licencia única de funcionamiento. Dicen que con eso ya me ayudan a promocionar mi negocio desde el municipio. Sí, vecinita, vamos, le acompaño. Pero debe tener todos los papeles que le piden en la Dirección de Turismo. Por ejemplo, solicitud de licencia única, copia del RUC, pago de la patente y otros más. Ya, vecinita. Verá, tengo varios papeles que me pidieron, solo hay que dejar en el municipio. Eso es todo, vecina. Vamos.